Vamos entonces a comenzar la cuarta sesión y en este momento estamos llegando a los años comprendidos entre 1939 y 1945. Y son los años que en la historia pues van a estar completamente enfocados en la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo de la sesión del día de hoy, perdón, aunque aquí les dejé tema 3, en realidad es el tema 4, es un error aquí mío, estamos en el tema 4. El objetivo de la clase de hoy es reconocer cuál fue la particularidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial, porque fue muy particular la manera en la que Francia va a vivir la Segunda Guerra Mundial. Los subtemas en los cuales dividí la presentación, además de la que siempre manejo, que es la introducción que le da el título a cada uno de los temas, es ver las generalidades de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la clase de hoy no es entrar en los detalles de la Segunda Guerra Mundial, porque eso pues, nos llevaría a una sesión o varias sesiones por separado, pero sí ubicar el contexto, ubicar los involucrados, ubicar un poco cuáles son los frentes que se están desarrollando y quién contra quién está enfrentado en la Segunda Guerra Mundial. Y luego este subtema que lo pongo entre comillas, que lo titulo Las Francias durante la Segunda Guerra Mundial. Y si ya fueron revisando sus apuntes, pues ya pudieron ir viendo por qué son Francias, porque se van a dar pues prácticamente tres entidades que estarán haciendo referencia a Francia en estos años entre 1939 y 1945, que son los años de la guerra, y con base en ello, pues vamos a comenzar. Aquí les presento, bueno, así en difuminado, pues un dibujo de la Torre Eiffel. En la parte superior tiene la bandera de la svástica, la bandera que identificó al Imperio Alemán durante el que historiográficamente y que ellos mismos llamaban el Tercer Reich. Les comento de forma muy esquemática, porque insisto, esto nos llevaría a la historia de Alemania. El Tercer Reich hace referencia al Tercer Imperio y es un concepto que tenían los miembros de la Alemania nacionalsocialista, la Alemania nazi, de ahí es de donde viene lo nazi, la Alemania nacionalsocialista, que es el partido que en un momento dado tomó control y se volvió el gobierno de Alemania de 1933 a 1945, y se le llama el Tercer Reich porque consideraban que el primer imperio correspondía a lo que había sido el Sacro Imperio Romano Germánico. Ese imperio que tuvo su momento esplendoroso en la Edad Media y en el inicio de la Edad Moderna y que existió números más, números menos, del año 962 al año 1806. Y luego hablaban del Segundo Imperio, el que había perdido en la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1871, cuando se configuró esta unión de los estados germanos, lo que muchas veces también en la historia estudiamos como la unificación de Alemania, y ellos consideraban, ellos me refiero a los que conformaban esta Alemania de identidad fascista nacionalsocialista, que estaban formando el Tercer Imperio, que era otro imperio que iba a durar 1000 años. Si les suena parecido algún concepto en algún país del mundo que tengan referencia, que es el tercer o cuarto algo, pues ya más o menos pueden ir viendo de dónde va. Pero desde el punto de vista Estado oficial, el Tercer Imperio, el Tercer Reich, nunca existió. Lo que oficialmente existió fue el Imperio Alemán y tenía un gobierno dictatorial y tenía como su cabeza de ese gobierno, evidentemente, al señor Adolfo Hitler.
Y en 1940, haciendo referencia a la imagen y a el contexto de la clase del día de hoy, en 1940 el ejército alemán entra en París después de varios meses de estar haciendo las incursiones a través de Bélgica y por el norte de Francia, y entra a París y va a configurar la Francia invadida, que se va a integrar al territorio que está de alguna manera concibiendo Hitler, que es ese tercer imperio, y esa parte norte de Francia pues va a estar completamente integrada al imperio alemán. En el estudio de la historia, a esa parte de Francia, pues se le conoce como la Francia invadida. Ahí es donde empezamos a ver la primera de las Francias, de las que hago mención en el subtítulo de Las Francias durante la guerra. Pues una de las Francias fue la Francia invadida, que en realidad no es una entidad política, es un territorio que depende directamente del imperio alemán, directamente de las fuerzas de la Alemania nazi. En esta partida, bueno, no está bombardeándose París, y no se bombardea París, porque muchas veces dicen, ¿y por qué no bombardeó París? Y vienen toda una serie de argumentos. Es que a Hitler le gustaba mucho París y era una ciudad que tenía idealizada. Sí, se llega a plantear que sí había una idealización de Hitler por París y le parecía muy bonita, y luego que en realidad él lo que quería era convertir a París en la sede, cosa que tampoco es cierto. Él tenía su proyecto de hacer Germania, convertir a Berlín en una ciudad, o sea, tenían unas dimensiones verdaderamente grandielocuentes, o sea, unas edificaciones verdaderamente inmensas. Aquí lo que pasó es que no bombardea París, pues porque París es tomada sin que tengan que atacarla. O sea, París, el norte de Francia, fue tomado, y Francia se ve rendida incluso antes de que tenga que hacerse una defensa de París. Y esto pues nos lleva a que pues, no requirió bombardear París, porque además, en cierta manera, lo que a Hitler le interesaba es que los territorios que iba invadiendo fueran operativos y fueran productivos. París es una zona que tenía una cantidad de industria, y él lo que pretendía es que esa industria estuviera trabajando para beneficio del Tercer Reich. Y pues muy orgulloso por todo lo que significaba París y la Torre Eiffel. La imagen que está un poquito hacia el fondo es una imagen, una fotografía que se toma Hitler. Está Goebbels en este completo de la fotografía. Aquí solo les puse una parte de la imagen, y ves pues el momento en el que Alemania toma control de ese territorio. Aquí tienen la imagen completa. Están estos generales, de hecho no es Goebbels, son los generales que entraron con Hitler a París, y lo tienen aquí muy orgulloso como un buen turista tomándose la foto en París. Y también era un orgullo porque los franceses habían de alguna manera machacado y machacado esta cuestión de Alemania culpable y nos tiene que pagar todo con base en lo que vimos en el Tratado de Versalles, y de alguna manera mostrar esta imagen que evidentemente pues salía en todos esos noticieros. Se acuerdan que nos tocó todavía vivirlos en el cine cuando iba a empezar la película, y que pues, pasaban como noticias antes de la película. Pues era una de las formas en las que se usaba pues tener esa difusión de información a través de los periódicos, que también era una forma en la que se daba a conocer. Y para él era muy importante que se conociera esta fotografía, porque era de alguna manera, el tomar control sobre una ciudad que les había humillado, y sobre pues uno de los países que más habían machacado esta cuestión de los perdedores de la Primera Guerra Mundial.